días de su materia de administración de personal. En la clase anterior vimos lo que era la contratación individual y también lo que era la contratación colectiva, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, y vimos un poco también de las novedades que tiene la reforma laboral del 2019 en este tipo de contratación, sobre todo en la contratación de manera colectiva. En este caso, vamos a estudiar ahora lo contrario a la contratación, lo que sería una rescisión o una separación laboral, un término de esa relación entre el trabajador y el patrón, pero también vamos a ver la figura de suspensión temporal de esta relación laboral. Como tal, pues la suspensión es una interrupción pues de manera solamente temporal, y lo que es la rescisión es un término de esa relación por algún incumplimiento. En el caso del término de relación laboral, es el fin de la relación laboral sin responsabilidad ni para el patrón ni para el trabajador. Entonces, como verán aquí ya en su diapositiva, en esta clase ya estamos viendo los temas de la unidad 6 y vamos a ver ahora, en el caso de ustedes como administradores, qué es lo que necesitan para realizar un despido o los elementos para una renuncia, de qué manera se pierde la relación laboral si una incapacidad es prolongada, y otro tipo de pues motivos por los cuales este término de la relación puede llevarse a cabo. Como siempre, vemos los objetivos de la clase. Primero sería comprender lo que es la suspensión de la relación de trabajo. Pues vamos a ver lo que es su definición, cuáles son las causas, cuál es la duración, cuáles son los efectos de esta suspensión. Todo esto lo podemos ver o lo podemos consultar en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a analizar también lo que es la rescisión de la relación laboral, y esta figura está en los artículos 47 y 51 de la Ley Federal del Trabajo, en donde vamos a ver las causas imputables al trabajador y las causas imputables para el patrón. También vamos a identificar las causas de rescisión tanto por parte del patrón como por parte del trabajador, y en este caso pues sería el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, de terminación de la relación de trabajo, y también vamos a distinguir entre finiquito y liquidación. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a reflexionar sobre el despido justificado contra el despido injustificado y cuáles son los plazos que establece la ley para ejercer acciones en estos casos. Entonces, como lo hemos comentado, en estos casos, en estas últimas clases, ya son cuestiones más prácticas, más enfocadas ahora sí a la vida diaria, o en el caso al trabajo diario. Y comenzamos entonces con el primer tema, que sería la suspensión de la relación de trabajo. ¿Qué es la suspensión de la relación de trabajo? Bueno, es la interrupción temporal de la relación laboral. La característica principal de esta suspensión es que no se extingue el vínculo entre el trabajador y el patrón, solamente se pausa por un tiempo. Entonces, solamente se interrumpe, pero no se termina. Y el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo presenta estos momentos o estos motivos por los cuales no está obligado a prestar sus servicios, ni tampoco el patrón en su momento pues está obligado a pagar el salario, porque simplemente no se está realizando un trabajo. Entonces, esto va a derivar en que
ninguna de las partes tenga responsabilidad en ese sentido. Como tal, pues están en este artículo la figura de enfermedades o accidentes que serían, por ejemplo, por enfermedades contagiosas del trabajador o incapacidad temporal por accidente o por enfermedad que no sea riesgo de trabajo. ¿Qué significa en este caso enfermedades contagiosas? Por ejemplo, cuando fue el COVID, en su momento el patrón podía tomar ese momento o esa pandemia para decirle al trabajador que como no estaba prestando sus servicios y tenía una enfermedad que era no profesional o no enfermedad de trabajo, pues entonces le podía decir, ¿sabes qué? Entonces terminamos o suspendemos ahorita lo que es la relación laboral hasta que tú te recuperes y después de eso ya puedes reanudar labores. Eso es en el tema de las enfermedades. Ahora, en el caso de una incapacidad por accidente o por enfermedad que ambos no sean de trabajo, bueno, si es un accidente, pues precisamente puede ser un accidente de tránsito siempre y cuando no sea al momento que tú te diriges a tu trabajo o te diriges a tu casa después de tu jornada laboral. Por eso es muy importante que los trabajadores, si su trabajo les permite realizar un registro de entrada y de salida, siempre registren su entrada y registren su salida. Esto quiere decir que si el trabajador sale de su casa y se dirige a su centro de labores y en ese momento ocurre un accidente, bueno, se le tomaría como accidente de trayecto. ¿Por qué? Porque él se dirigía a su trabajo. Pero ojo con esto también, porque pues ese día a lo mejor yo me quedé en casa de mi tía, o me quedé en casa de los suegros, o me quedé en casa en otro lugar que no es, o mi punto de partida hacia mi centro laboral no es mi casa. Bueno, entonces cuando se haga la investigación y pregunten, bueno, ¿qué ruta tomaste? ¿Dónde fue el accidente? Si no coincide con el domicilio que yo tengo registrado ante el patrón, recuerden que en la clase anterior vimos que en un contrato se ponían todos esos datos, se ponían el nombre, se ponía el domicilio del trabajador, así como el domicilio del patrón. Entonces, si no coincide, entonces ese accidente no es tomado como de trayecto. Entonces, solamente se va a tomar como de trayecto cuando partes de tu casa a tu centro laboral y viceversa. Si tú partes de tu trabajo a tu casa, tiene que ser igual, derechito a tu casa, al domicilio que tú tienes registrado y también incluso se toman en cuenta los tiempos. Cuando se hace la investigación, dicen, bueno, ¿cuánto tiempo haces de tu casa, de tu trabajo a tu casa o de tu casa a tu trabajo? Y todos esos tiempos se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor igual yo fui a otro lugar, a, no sé, al supermercado, a, no sé, alguna actividad que hice antes de irme a mi casa y después de ahí ya me voy a mi casa, aunque sea la misma ruta. Bueno, cuando se hace la investigación dicen, bueno, ¿por qué te tardaste tanto en llegar a tu casa? ¿Qué es lo que sucedió? Y bueno, entonces, en ese caso, si están fuera de ese sentido, como accidente de trayecto o enfermedad, que la misma actividad laboral te genere esa enfermedad, bueno, se considera una enfermedad profesional o una enfermedad por el trabajo. Entonces, en ese sentido, bueno, sí se te tendría que pagar por ley tu sueldo o tu salario porque es algo que fue provocado por la actividad que estás realizando. Pero si tú te enfermaste por otras razones que sean fuera de lo que es el desempeño de tus labores, bueno, entonces ahí el patrón puede decir, ¿sabes qué? Si te van a hacer alguna operación, si tienes una enfermedad grave, bueno, pues entonces te vamos a suspender la relación laboral hasta que tú te recuperes, reanudamos. Hay algo que se llama incapacidad que lo otorga el IMSS, eso lo vamos a ver más adelante, pero en el caso de que tú tengas, no sé, servicio de gastos médicos mayores por la empresa y tú te vas a una empresa particular y no tienes, no generas ese documento de incapacidad en el IMSS, que también hay manera de obtenerlo
aunque te atiendas por fuera, pero bueno, ese ya sería otro tema. El punto es que si estás atendiéndote en otro lugar, pues entonces, y no estás solicitando al IMSS la incapacidad, pues bueno, el patrón te puede decir, ¿sabes qué? Pues por el momento, y ya, en ese momento se pone en pausa y ya cuando regresas se reanuda tu labor. También puede ser por problemas legales. Esto quiere decir que el trabajador sufra de prisión preventiva. Ya en este caso, pues tiene que estar seguido el caso de una sentencia en donde el trabajador salga absuelto, ¿no? Y ya obviamente regresa a laborar o reanuda labores. Lo mismo en el caso de un arresto. También en obligaciones legales como cumplimiento de servicios y cargos cívicos, como se da en México lo que es ser funcionario de casilla o si te llaman a algún servicio militar. Y también emergencias como declaración de contingencia sanitaria por parte de autoridades competentes. Entonces, la diferencia entre la suspensión y el término es que en la suspensión el trabajador tiene derecho a reanudar sus labores cuando esa causa de la suspensión se termine. Así, y también la diferencia con la rescisión es que la relación termina definitivamente por incumplimiento cuando es una rescisión. Entonces, simplemente el efecto que genera la suspensión es que el trabajador deja de prestar sus servicios y el patrón deja de pagar salario. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto a la suspensión. Y es muy importante también mencionar que cuando hay una suspensión, esta suspensión, esta pausa de esta relación laboral va a proteger tanto al trabajador como al patrón porque sigue manteniendo un vínculo laboral o sigue manteniendo allí esta relación laboral y no desaparece y por lo cual no hay ni motivos para que el patrón realice una rescisión de contrato ni tampoco del trabajador como para que realice una demanda ante o bueno, sí, como lo digo, ante el tribunal laboral. ¿Ok? Bueno, ahorita generalicé mucho en lo que son las causas, pero bueno, aquí tenemos en la diapositiva precisamente estas causas que están allí manifestadas en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, que sería, por ejemplo, enfermedad o incapacidad, una enfermedad, ya lo dijimos, no profesional, que no permita que el trabajador pueda seguir laborando. Ahora, en este caso, la enfermedad que pudiera ser contagiosa o alguna incapacidad, que es muy diferente a lo que es el documento de incapacidad. De incapacidad nos referimos a que por alguna operación o por algún mal funcionamiento fisiológico, bueno, el trabajador tenga incapacidad de realizar su labor, bueno, si es que acude al IMSS, el IMSS le va a otorgar un documento que avale esa incapacidad y va a determinar el número de días el médico que el trabajador esté sin realizar esa labor o esté incapacitado para poder realizarla. Y ya la ley del Seguro Social nos va a dictar términos para esta incapacidad, pero lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya comentamos también, bueno, en este caso la maternidad o la adopción, bueno, también se puede realizar allí una suspensión de labor para que el trabajador pues atienda este asunto o atienda la adopción, realice sus trámites y posteriormente regresa a trabajar. Ya comentamos lo que es la prisión preventiva y también en algunos casos la ley ampara cuando hay casos de fortuitos o de fuerza mayor que impidan que el trabajador no pueda dar sus servicios o no pueda otorgar sus servicios y entonces o dentro de la empresa también puede suceder que la empresa no sé, hay algún un corte de energía en la zona donde están laborando, bueno, el patrón dice, bueno, pues no podemos trabajar, no se puede continuar laborando, entonces vamos a suspender labores y en cuanto
se reanude el servicio de energía eléctrica o no sé, el abastecimiento de agua o incluso, por ejemplo, recuerdan ustedes que en algunos casos hace unos meses sucedió que cerraban carreteras. Bueno, si no hay manera de poder realizar la labor por estos casos fortuitos que se dan, bueno, entonces se suspende la relación laboral sin responsabilidad ni para el patrón ni para el trabajador. Ya comentamos también lo que era el servicio militar y también es importante mencionar lo que es el paro patronal, que dijimos nosotros que es muy raro que se dé, pero que antes tiene que estar certificado, que sería la suspensión de labores declarada legalmente por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es lo que les decía yo, tenemos que, tiene que estar sustentada. En algún momento les hablé de esta figura del paro patronal, del paro de labores. Bueno, el patrón tiene que avisar a la autoridad laboral, a la Secretaría del Trabajo, que va a suspender labores y tiene que exponer los motivos. Y esto está fundamentado en el artículo 440, precisamente de la Ley Federal del Trabajo, y también este habla de lo que es la huelga o lo que es la definición legal de una huelga, en donde habla de la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Entonces, este artículo, este 440, sí es importante mencionar que es fundamental para tratar todo este tema de la huelga, para poder entender este derecho de huelga, porque establece las bases de este mecanismo o este recurso al cual tiene derecho un trabajador, o en este caso una agrupación, un sindicato, ¿no? Como tal, hablamos de la suspensión temporal cuando hay un cese de actividades, pero no un término definitivo de ellas o incluso de los contratos. En el caso de las huelgas, bueno, el paro o la huelga que realicen los trabajadores debe ser realizado definitivamente o patrocinado, digámoslo así, o acompañado de alguna agrupación sindical. Y como tal, precisamente hablando de sindicatos, para estos efectos legales de huelga, la Ley Federal del Trabajo contempla que estos sindicatos como tal son coaliciones permanentes ya allí en la empresa. Entonces, son las maneras en las cuales la empresa puede tomar un término una suspensión de la relación laboral con los trabajadores. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva precisamente ya estamos contemplando lo que son la duración y los efectos de esta suspensión de labores. En el caso de la enfermedad, en el caso de la enfermedad, una enfermedad común, el IMSS lo maneja como una enfermedad general. Cabe mencionar que el IMSS maneja diferentes tipos de incapacidades. Una incapacidad es la de enfermedad general. ¿Qué quiere decir? Que tú adquiriste una enfermedad que no es profesional, que está fuera no tiene relación con el desempeño de tus labores, y bueno, por eso se le llama enfermedad general. Está la incapacidad por maternidad. En esta incapacidad, bueno, pues es cuando la trabajadora tiene embarazo y pues se le va a otorgar un tiempo para que tenga una recuperación después de este. Cabe mencionar que aquí la trabajadora, con acuerdo del médico o incluso por complicaciones del embarazo, puede determinar que se le puede dar, son 90 días según la ley, se le puede dar 45 días antes del parto, si el parto es programado obviamente,
o más bien, bueno, sí puede ser también un parto programado o una cesárea, y después de del nacimiento del bebé, otros 45 días. O puede ser que si el embarazo va muy bien, no hay ningún problema, en el momento del nacimiento del bebé, pues corren los 90 días. Entonces, en este caso, pues lo que es tenemos ya la enfermedad general, la enfermedad la incapacidad por maternidad, la incapacidad por enfermedad general, y está lo que les decía, la enfermedad por riesgo de trabajo. Pero cuando es una enfermedad general es cuando precisamente el patrón puede decir, mira, suspendemos la relación laboral por el momento hasta que te recuperes. Sin embargo, no puede esta exceder por más de 12 meses. ¿Por qué? Porque el médico va a estar prolongando esta incapacidad, pero al momento de que el trabajador ya exceda los 12 meses, tiene que ir a medicina del trabajo de su unidad médica de atención, unidad médica familiar, y en esta área van a determinar o van a realizar estudios para determinar ya una incapacidad permanente o una incapacidad parcial. Entonces, pues ahí sí ya el trabajador tendría que ir con el patrón y decirle, mira, ya dijeron que no quedo en estos 12 meses, a lo mejor tenía una enfermedad crónico-degenerativa o no lo sé, ¿no? Algún motivo por el cual el trabajador estuvo 12 meses de incapacidad y que bueno, en el caso de los médicos, pues determinan que ya no puede seguir trabajando, pues entonces tiene que ser a los 12 meses para que se pueda, no puede exceder esos 12 meses porque ya se tendría que realizar otro tipo de trámite. ¿Ok? En la maternidad, bueno, estamos hablando de 12 semanas, como les decía, 6 semanas antes, 6 semanas después, y en el caso de la prisión preventiva, bueno, tendría que ser mientras dure el proceso. Mientras dure el proceso, la relación está suspendida, pero si hay una condena y es acusatoria o no es absolutoria para el trabajador, bueno, se termina la relación laboral. Pero si es absolutoria, entonces precisamente el trabajador puede volver a reanudar labores. Ya decíamos, en el caso de fuerza mayor, pudiera ser también, no sé, cuando los municipios han entrado en suspensión de actividades, incluso por algún fenómeno natural, bueno, ahí se suspende la relación hasta que esta causa termine y ya pueda reanudar labores el trabajador. También está, ya lo dijimos, el paro patronal, ya dijimos que está allí en el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, y ahí sí, el paro, o en el caso puede ser, es indefinido hasta que se solucione la situación que le está provocando a la empresa el paro, o en el caso de la huelga, pues lo mismo, ¿no? O sea, puede prolongarse porque el comité de huelga de ese sindicato va a realizar pliego petitorio a su patrón y es donde van a entrar en ese proceso de diálogo, ¿no? Entonces, donde van a atender las demandas de los trabajadores. Y en ese caso, pues bueno, ese sí es prolongable porque no se sabe en qué momento ambos puedan llegar a un acuerdo. ¿A qué nos referimos con la reanudación? Bueno, en el caso de la reanudación, si el trabajador reanuda labores, es importante que avise al patrón. Para que él pueda reanudar, es necesario que avise cuál fue la causa de la suspensión. Si no lo hace en 15 días, entonces se presume que el trabajador pues ha determinado no continuar con la relación laboral y entonces se aplicaría las 4 faltas en menos de un mes y el patrón tendría toda la autoridad o toda el sustento o toda la prueba para poder terminar la relación laboral con el trabajador. Entonces sería una rescisión del contrato. ¿Y qué pasa con los derechos durante la suspensión? Bueno, ya lo dijimos, no se pagarían salarios. Sin embargo, el trabajador
mantiene su antigüedad. ¿Qué pasa con esa antigüedad? Esa antigüedad se detiene, pero en el momento que renueva, pues la sigue acumulando, pues, ¿no? La sigue acumulando. Se mantiene ahí en pausa esa antigüedad. A lo que yo me refiero de mantiene es que toda la que tiene anteriormente, allí la guarda, ahí se queda suspendida, reanuda labores y continúa acumulando antigüedad dentro de su labor o dentro de su contratación, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay una antigüedad que se vaya acumulando cuando hay una suspensión? Pues por dos razones muy obvias. Una, que no está prestando un servicio. Entonces, si no está prestando un servicio, pues no adquiere derecho de antigüedad. Y por otro lado, el patrón tampoco está pagando. Y si el patrón no está pagando, ¿cómo compruebas tú como trabajador que percibías un salario por la realización o por la prestación de un servicio? Entonces, por eso esa antigüedad se mantiene ahí, o sea, la tienes ahí, pero se pausa y en el momento que reanudas, bueno, continúa acumulándose, ¿no? Ya lo decíamos nosotros en el caso de las incapacidades. Bueno, sí es importante mencionar, porque les expliqué lo de las incapacidades, porque precisamente en las otras figuras que son incapacidad por riesgo de trabajo e incapacidad por maternidad, bueno, ahí sí se va a continuar acumulando esa antigüedad, son esos casos de excepción y se tomarán precisamente como servicio activo, ¿no? O como que sigues prestando tu servicio. ¿Por qué? Uno, pues porque ya en el caso de la maternidad así lo decreta la Ley Federal de Trabajo, y en el caso del riesgo de trabajo porque es responsabilidad del patrón o responsabilidad de la empresa o causa de la prestación, no, de tus labores, pues de tu actividad, que tú estés enfermo. No es algo que haya sido un factor externo que haya provocado esa enfermedad. Entonces allí sí tú puedes acumular esa antigüedad. Entonces, ya después, si el patrón se niega a reincorporar al trabajador después de una suspensión que haya sido debidamente justificada, bueno, entonces ya se considera como un despido injustificado. ¿Por qué? Porque el patrón va a decir, yo ya no requiero tus servicios, yo ya no quiero tus servicios. Bueno, entonces tú en ese momento dices, pues no hay justificación, había una suspensión, y en esa suspensión había una razón, había algo que avalaba esa suspensión. Pero si el patrón dice, bueno, ya terminamos la relación, no te acepto, no reanudas labores, entonces eso sí se toma dentro de lo que es el marco legal como un despido injustificado, y y el trabajador va a solicitar lo que son sus derechos de indemnización que establece la ley. Entonces, pasamos ahora precisamente al tema de la rescisión, que es ya un término definitivo por algún incumplimiento grave. ¿Qué es la rescisión de la relación de trabajo? Bueno, es el término definitivo de esa relación laboral por algún incumplimiento grave, ya sea del patrón o ya sea del trabajador. Eso es la rescisión. Una rescisión es un quiebre, se rompe el contrato, pero es importante mencionar que es por esas razones: incumplimiento de alguna de las partes. Y en este caso, pues bueno, la rescisión es totalmente unilateral, porque una de las partes es la que decide terminar la relación, porque precisamente la otra incurrió en una causa que esté prevista dentro de la ley. Hay rescisiones en su momento que el patrón puede realizar por causa justificada, y es cuando este contrato se imputa a alguna causa que está dentro de los artículos 47 o 57, ya sea del patrón o ya sea del trabajador. Ahorita lo vamos a ver. Y cuando sucede dentro de estas figuras que están en los artículos 47 o 51, pues precisamente no hay indemnización para la parte culpable. Y sin embargo, la parte afectada sí puede exigir el pago de daños o
de perjuicios. En el caso, bueno, esto es lo que es la rescisión justificada. En el caso de la rescisión injustificada o lo que se le llama despido injustificado, es precisamente cuando el patrón termina esa relación, como lo habíamos dicho anteriormente en la diapositiva, que termina la relación sin alguna causa legal o sin probar la causa, porque incluso el patrón puede decir, bueno, yo te rescindí por esta razón y está establecida en la ley, pero si el patrón no puede demostrar o no puede documentar, no puede comprobar esa causa, pues bueno, definitivamente el patrón se queda, ese argumento del patrón no es válido y más bien es el trabajador el que puede solicitar la indemnización. Y en ese caso, pues bueno, el patrón, según lo que dice la ley, pagaría hasta 3 meses de su salario, del salario del trabajador, más 20 días por año de servicio. Y en este caso, pues bueno, el plazo para reclamar una rescisión o un despido injustificado es de 60 días naturales, obviamente, contados a partir del día del despido y él ya puede entonces demandar al patrón. Ahora, ya vimos lo que eran las juntas de conciliación, ya vimos que estaban suspendidas, que llevaban algunos casos, pero en el caso de que vayan ustedes a un centro de conciliación y registro laboral, bueno, sí lo comentamos. Tú tienes 45 días para conciliar. Tú te despidieron el 30 de marzo del año actual y tú fuiste el día 6 de abril a, a solicitar una conciliación con tu patrón, una audiencia de conciliación. Bueno, lo que es del 30 al 6, ya pasaron días de esos 60 que estamos hablando. Al momento del 7 de abril o del 6 en adelante, pues corren los 45 días de tu conciliación. Cuando terminan esos 45 días, entonces se reanudan los 60 días, pero se toman en cuenta los que son del 30 al 6, cuando tú fuiste a avisar a conciliación. Entonces es muy importante tener en cuenta siempre los tiempos, porque muchas veces el trabajador o incluso a veces los abogados, si no están bien documentados por parte del trabajador, se pierde este tiempo o se pierde la conciencia de estos tiempos y pues muchas veces si pasan los 60 días, pues definitivamente el despido injustificado que el trabajador está demandando, pues ya prescribe. Entonces es muy importante que el trabajador pueda demandar en esos 30 días. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley también para el patrón cuando tiene que rescindir? Bueno, la ley dice que si el trabajador incumple en todo lo que está previsto en la ley o llega a alguno de esos supuestos que maneja la ley, bueno, el patrón tiene 30 días para rescindir al trabajador a partir del día en que tuvo conocimiento de la falta. Entonces, el patrón va a tener 30 días a partir de que sabe que el trabajador incurrió en la falta grave. Si el patrón no notifica, perdón, o no ejerce la acción del despido o de la rescisión, entonces esa falta también va a prescribir. Entonces es muy importante tomar en cuenta que el patrón también tiene un tiempo para ejercer acción dentro del ámbito legal y poder realizar un despido que esté dentro de la ley o dentro del marco de la ley, para que así el trabajador pues, no pueda decir que es injustificado su despido. Y el patrón va a tener, insisto, esos 30 días, porque si no ejerce la acción dentro de esos 30 días, entonces esa acción queda prescrita. Esa falta grave de parte del trabajador
queda prescrita. Y insisto en esos 30 días porque, bueno, hay empresas que dentro de su organización tienen mecanismos de investigación para determinar precisamente si el trabajador es acreedor a una rescisión. Entonces, también es importante mencionar que si siempre la carga de las pruebas ya en un caso de rescisión van a correr por parte del patrón. El patrón es el que está obligado a proporcionar las pruebas para demostrar esa rescisión. Y si no demuestra esa causa de esa rescisión, pues la autoridad laboral va a tomar el despido como injustificado. Entonces, mucho ojo con esto, mucho ojo con los tiempos, porque es muy importante tomar en cuenta todos estos elementos para realizar tanto una demanda o como para realizar una rescisión. Bueno, en el caso de que ustedes pues van a ser administradores de personal. Ahora, profundizando en este sentido, porque decíamos que es el artículo 47 y el artículo 51, bueno, ¿cuáles son las causas de rescisión por parte del patrón que están previstas en el artículo 47? Es que decíamos, es cuando el patrón puede rescindir la relación laboral sin ninguna responsabilidad para él. Bueno, las voy a leer, están aquí porque están resumidas. Bueno, tomaré algunas, las más importantes, que serían, por ejemplo, engañar al patrón con certificados falsos o referencias. Esto quiere decir que el trabajador presentó algún documento de capacitación falso o algún título falso o algún documento. Todo documento que él presente que es falso, entonces el patrón lo detecta y tiene 30 días, volvemos a lo mismo, para poder ejercer acción sobre este trabajador. También actos de violencia, de amagos, de injurias hacia el patrón o incluso hacia su familia, bueno, eso también es una causa de rescisión por parte del patrón. Actos de violencia y de la misma índole hacia los compañeros también es una causa de rescisión. Actos graves, incluso fuera del servicio contra el patrón, también son causales de rescisión. Daños intencionales a las instalaciones o a la maquinaria o al mobiliario que hay dentro de la empresa, daños intencionales, también estos están previstos como causales. También los daños graves por negligencia, aunque no sean con dolo, pero que sean por negligencia, pues entonces se considera que el trabajador tiene responsabilidad sobre ello y se realiza la rescisión por parte del patrón. También en el caso, y un poquito ahí de la mano, comprometer la seguridad de la empresa o del edificio o del área precisamente por alguna imprudencia del trabajador, pues también es una causal de rescisión. Y actos, por ejemplo, que creo que ya vino en la reforma del 2020, ahí en una actualización que se adhirió a la ley, los actos inmorales o acoso sexual dentro del trabajo, bueno, tomemos en cuenta que no precisamente tiene que ser de hombre a mujer, sino también hoy en día ya hay denuncias de hombres a mujeres. Bueno, en este caso ya también se considera una rescisión por parte del patrón. Revelar secretos industriales o comerciales de la empresa, causal. Más de 3 faltas de asistencia dentro de 30 días naturales sin ningún permiso de parte del trabajador o sin ninguna causa justificada es causal también. Desobedecer o desacatar órdenes del patrón sin alguna causa justificada, también en ese sentido es una causal de rescisión. Negarse incluso a adoptar medidas preventivas o procedimientos de seguridad en la empresa también es causal, porque ya estamos hablando ahí, va un poquito de la mano con lo que vimos antes de la negligencia. Concurrir, bueno, más bien es
a acudir a tu centro de labores en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o de narcóticos, bueno, en ese momento también se puede realizar la rescisión. Y es muy importante mencionar que, pues, en algunos casos, pues ya sabemos que hay pues mañas para todo y hay personas bueno, sí consumen ciertos narcóticos, ciertas sustancias, pero consiguen una prescripción médica y bueno, pues en este caso, pues ya el patrón queda vulnerable ante esta rescisión porque pues el trabajador expide, ¿no? Que había una prescripción médica para ocupar esa sustancia y entonces pues no se le toma como un acto indebido. Pero bueno, también hay en donde el trabajador no presente documentos que sean necesarios para prestar sus servicios. Y bueno, hay muchas otras causas. Va a ser muy importante que ustedes revisen completamente este artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Pero bueno, si el trabajador incurre en alguna de estas causas, es importante mencionar que se debe de realizar un requisito que es totalmente formal y esto que es que el patrón debe de notificar o debe de avisar por escrito al trabajador señalando exactamente, señalando de manera clara la conducta o el acto en el que o el incumplimiento que realizó el trabajador, tiene que determinar la fecha en que se cometió y la fecha en la cual se realiza la separación del cargo o la separación, o bueno, el corte de el término de la relación laboral, ¿no? Y es muy importante también que este aviso tiene que realizarse o se tiene que entregar de manera personal al trabajador al momento del despido. Si el trabajador no está presente por X causa o si el trabajador se niega a recibir el documento, bueno, el patrón tiene un recurso que es acudir precisamente al tribunal laboral que sea de su competencia y él puede solicitar que el tribunal, mediante sus notificadores, realice este aviso al trabajador, incluso en su domicilio, realizarle una visita domiciliaria y allí el notificador va a dar aviso al trabajador de que esta relación laboral se ha quebrado, se ha roto. Entonces es muy importante que el patrón busque o procure que el trabajador tenga su notificación por escrito, tenga fecha de donde se incurrió el hecho o la falta y fecha del momento de la separación o del término de la relación laboral. Ahora, vamos a ver precisamente las causas de rescisión ahora por parte del trabajador. Entonces, ¿qué significa esto? Que el trabajador puede solicitar a la autoridad laboral la rescisión del contrato o puede solicitar al patrón la rescisión del contrato. ¿Por qué? Porque también hay incumplimiento de parte del patrón y en este caso, si sale a favor del trabajador, si el trabajador tiene la razón, bueno, el que paga la indemnización sería el patrón. En los casos anteriores, si el patrón incluso demuestra que esta persona sí cometió, no sé, un daño al patrimonio de la empresa, pues puede solicitar precisamente el pago de los daños. Y en el caso aquí del artículo 51, que sería rescisión por parte del trabajador, el trabajador también tiene algunos elementos que puede demandar de parte del patrón y el patrón tiene que pagar. Como tal, vamos a ver igual algunos elementos que sería engaño del patrón sobre las condiciones de trabajo.
Yo te dije, pues mira, vas a tener equipo de protección de este tipo, vas a tener seguros de gastos médicos mayores, vas a tener seguro social y otras prestaciones, bueno, y no se cumplen, bueno, pues el trabajador puede guardar toda la evidencia de ello y precisamente también tiene 30 días para notificar a la autoridad laboral y decir, no, no quiero continuar con este contrato y solicita su indemnización. También actos de violencia, de amenazas, de injurias y en este caso va así como que el paquete completo, ¿no? De hostigamiento, de acoso laboral contra el trabajador o contra su familia. Bueno, el trabajador también puede solicitar el término de la relación laboral. Y también tenemos nosotros aquí actos graves fuera del servicio contra el trabajador o su familia, reducción injustificada del salario, le redujeron el salario sin avisarle, y esto lo pueden notar el trabajador no solamente en su recibo de nómina, sino en las oficinas del IMSS, pues puede ser que, ojo, puede ser que el patrón dice, mira, yo te pago 100 pesos diarios por el servicio, pero te voy a dar un incremento o más bien una prestación extra de otros 100 pesos, pero eso te lo va a pagar con otro recibo, ¿no? Y entonces tú recibes o percibes dos recibos, 100 pesos por una cosa o por tu contrato y 100 pesos por otra. Pero de repente el patrón te das cuenta que te sigue dando los 200 pesos, pero tu salario te lo bajó a 50 y la otra parte lo paga como en 150. ¿Por qué? Porque esos 50 que ya redujo ante el IMSS, pues obviamente es una cuota menor, es una prima de riesgo menor, o sea, menos impuestos y entonces en ese momento tú te das cuenta, pues tú puedes notificar a la autoridad laboral que el patrón pues redujo tu salario sin de manera injustificada, ¿no? Y también en el caso de que el trabajador no reciba su salario en la fecha que quedó pactada, recuerden que ese era uno de los elementos del contrato, establecer el monto y establecer las fechas de pago. Bueno, si incumplen eso, también el patrón puede demandar. También peligro grave que pueda estar sufriendo o que pueda haber ahí un riesgo del trabajador que atente a su seguridad o a su salud. También que, pues, bueno, estamos hablando de las condiciones higiénicas o de las medidas de seguridad, bueno, de la empresa, pues ahí también el trabajador puede demandar. Y bueno, también eh, actos que menoscaben la dignidad del trabajador, pues también allí el trabajador, si es comprobable, pues puede demandar si tiene los elementos y entonces pues él solicita la rescisión del contrato con su patrón y puede entonces también solicitar su indemnización. Entonces, ¿cuál es la indemnización? Ya lo decíamos, son 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio prestado, que sería la prima de antigüedad. Y entonces, en este caso, lo vimos en el despido injustificado, pero en el caso de que el trabajador solicita la rescisión porque el patrón no cumplió con estos elementos o cayó en alguno de de estas figuras, bueno, se realiza la rescisión y como si fuera un despido injustificado, pues al trabajador se le da su indemnización de 3 meses de salario y su prima de antigüedad, 20 días por cada año prestado. Entonces, sí es importante en este caso también que pues el trabajador definitivamente también tiene que demostrar, tiene que documentar, tiene que probar todas estas causas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral para que en ese caso pues ya se pueda realizar una determinación. Entonces, en la anterior, la carga del documental recae sobre el patrón, en este caso, la carga documental recae en el trabajador. El punto es que el demandante es el que tiene que comprobar.
Ahora veamos la terminación de la relación de trabajo, que ya sería el fin sin responsabilidad por ninguna de las partes. Esto está establecido en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, el cual precisamente da estas causas. Y pues bueno, en general, pues vamos a hablar de estos elementos que permiten la terminación de la relación de trabajo sin responsabilidad de ninguna de las partes. Está el mutuo consentimiento, cuando el patrón y el trabajador se ponen de acuerdo y pues terminan esta relación laboral. Está lo que sería también la muerte del trabajador. Esto también es importante tomarlo en cuenta, porque pues ahí ya no hay ninguna responsabilidad. Hay otros elementos que sí el patrón tiene que considerar como como responsabilidad de él de ciertos pagos, pero bueno, ahí se termina la relación laboral. También en el caso de que haya una rescisión por incumplimiento de alguna de las partes según de los términos de la ley, bueno, ahí puede haber una determinación de parte de la autoridad laboral en donde dice, pues cada quien se queda con su golpe y pues no es comprobable lo que está diciendo el patrón, o no es comprobable lo que está diciendo el trabajador, sobre todo cuando, por ejemplo, se da una rescisión injustificada, que al parecer es injustificada, y el trabajador demanda y si se comprueba que fue justificada, bueno, pues el patrón ya no paga nada, y él, pues ahora sí que el trabajador, pues también se quedó sin nada, ¿no? Fue un pleito el cual no terminó en ningún acuerdo ni en ningún beneficio para el trabajador. En el caso de la renuncia, bueno, el trabajador realiza su renuncia, se le hace su finiquito, y eso es todo, ¿no? No, el finiquito es algo legal. Y también en el caso de cuando el patrón es persona física y muere, pues se termina también lo que es la relación laboral, o cuando se termina también la obra. Recuerden que habían contratos por obra determinada. Bueno, se termina la obra, se termina la relación laboral. Entonces, en este caso, bueno, ya el patrón, insisto, solamente va a pagar todo lo que son las prestaciones que el trabajador tenía derecho, que sería su finiquito, y eso es todo, ¿no? Y el trabajador, pues obviamente no pierde derechos, están todos los que están previstos dentro de la ley, y ya, en este caso, pues la terminación sí es de alguna manera pues más tranquila, es sin tanto pleito, sin tanta pelea, sin tanto estira y afloja, pero hay algo muy importante de mencionar, que aunque se termine esa relación laboral, al término de esa misma relación no exime al patrón el cumplimiento de sus obligaciones, que sí están previstas en la ley cuando hay una separación. Entonces, esto es en cuanto a la terminación de la relación del trabajo. Y bueno, si este término de la relación laboral es de mutuo acuerdo o de mutuo consentimiento, es importante mencionar que ambas partes deben de firmar un convenio de este término, y que incluya ahí todos pues los acuerdos que se generen, o en este caso las prestaciones que correspondan al trabajador, para que tengan una certeza jurídica, y este debe ser ratificado ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral. Pueden los dos, puede el patrón ir incluso sin necesidad de un abogado. Insisto, esta visita a estos centros laborales, lo que se recomienda de parte del gobierno federal o de la Secretaría del Trabajo, es que pues tú puedes acudir sin necesidad de un abogado, pero les digo, siempre es muy importante
el poderse pues apoyar en alguien que sea de la materia, en un profesional, para que los derechos que a veces nosotros desconocemos, pues puedan ser, pues te sean quitados, ¿no? Y puedas tú tener, en este caso, un término de esa relación laboral, pero que no sea conforme a la ley. Entonces, sí es muy importante que te acompañes de alguien que, o en este caso de un abogado, de un profesional en materia, incluso en materia laboral. Procura que no sea, no sé, de derecho mercantil o de derecho familiar, o sea, que sea realmente en el sector laboral para que te pueda orientar bien. Y, insisto, ya cuando está este acuerdo, este convenio, este consentimiento, pues pueden acudir directamente al Centro de Conciliación y Registro Federal. ¿Para qué? Para que ellos estén avisados, para que después no haya una demanda y haya una sorpresa. Se presentan y van ellos a ambas partes a avisar a la autoridad laboral que ya esta relación se terminó. Lo mismo, fíjese, algo que me pasó ahorita y me estoy recordando, que cuando está este periodo de conciliación, no precisamente, me estoy regresando a unas clases, no precisamente cuando hay una demanda o una solicitud de conciliación entre el trabajador y el patrón dentro de esos 45 días que estábamos hablando, y hay un periodo de conciliación y acuden ellos a una cita y acuden a una segunda cita dentro de esos 45 días. No es precisamente dentro de las citas que el patrón puede llegar a un acuerdo en esa etapa de conciliación con el trabajador. Puede ser por fuera. Puede ser que después de la visita o de la cita de conciliación que tuvieron, el patrón se ponga en contacto con tu abogado o contigo mismo como trabajador y diga, ¿sabes qué? Mira, creo que lo estuve pensando bien y sí estoy de acuerdo con lo que estás demandando, o mira, solamente bájale un poquito más, y entonces acuerdan. Bueno, dentro de ese periodo de 45 días, lo único que hacen ambas partes es igual acudir al Centro de Conciliación y Registro Laboral y decir, ¿qué cree? Miren, la última cita que tuvimos no acordamos, pero ahorita ya por fuera ya nos pusimos de acuerdo y venimos a pues certificar este acuerdo. Eso también se puede dar, no precisamente los acuerdos se tienen que llevar a cabo dentro del Centro de Conciliación. Ahora, rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo, vamos a ver la diferencia entre finiquito y liquidación. ¿Qué es el finiquito? Bueno, el finiquito es cuando está precisamente la renuncia, como lo tenemos ahí en nuestra diapositiva, la figura número 3, la renuncia voluntaria por ese mutuo acuerdo o por conclusión de obra o por muerte del trabajador, que les decía yo que también ahí habían, bueno, obligaciones de parte del trabajador. Bueno, entonces se va a pagar al trabajador, o en el caso de su muerte, a sus beneficiarios, todo lo que son los salarios devengados, todo lo que son los derechos de vacaciones que no disfrutó el trabajador, lo que es su prima vacacional, lo que es la parte que corresponde al aguinaldo, ¿no? Porque recuerden que el aguinaldo es al año. Bueno, si trabajó 6 meses el trabajador, bueno, si laboró 6 meses, bueno, ahí le van a pagar la parte proporcional, también la parte proporcional, recuerden, del reparto de utilidades, que era de acuerdo al sueldo y de acuerdo a los días trabajados. Bueno, eso ya lo explicamos también en una clase, eso también se tiene que pagar. Eso es lo que corresponde a el finiquito. El finiquito no va a incluir los 3 meses de indemnización ni los 20 días de prima por año laborado de prima de antigüedad. Solamente son las prestaciones que tiene el trabajador o que, insisto, ¿no? Son salario, vacaciones, reparto de utilidades, aguinaldo y demás, lo que regularmente el patrón cobra. Y en el caso de lo que es la liquidación, bueno, es un despido, cuando esto se da cuando es un despido injustificado y entonces se hace una rescisión por causas imputables al patrón. Entonces,
un despido que no fue comprobado, decíamos hace rato, ante el tribunal laboral, bueno, entonces sí, incluye el finiquito y todo lo que ya dijimos antes, y también incluye la indemnización. Entonces, ¿qué es la indemnización constitucional? Volvemos a lo mismo, los 3 meses de salario y los 20 días de prima de antigüedad por año laborado. Entonces, en la liquidación es finiquito y lo que es la indemnización. Y bueno, ya terminamos nosotros nuestra clase. Algo muy importante también, y si lo hemos comentado, recuerden que si hay un periodo de, de juicio, bueno, entonces el trabajador va a tener derecho a salarios caídos desde el despido hasta que se dictamine el laudo o determine el juez en que quedó esa demanda. Y de acuerdo a antes era los salarios caídos de todo el proceso. Recuerden que en el caso de la reforma laboral 2019 ya solamente es el primer año de este periodo de juicio. Y ya para terminar, ahora sí, pues ya nos vamos a lo que es la reflexión de conceptos al final de la clase. Recordemos que la relación de trabajo es dinámica y puede suspenderse, puede rescindirse o puede terminarse. Lo importante es actuar con fundamento, con justificación y el respeto a la ley, ¿sí? Siempre bajo el marco legal. Que la diferencia entre suspender y terminar, bueno, la suspensión interrumpe de manera temporal, pero no la extingue, y el término o la rescisión pone fin definitivo a esa relación, a ese vínculo laboral. Entonces, es muy importante entender esa diferencia para, para que no nos sorprendan de repente los patrones o incluso los sindicatos, ¿no? Y digan, es que ya el patrón ya nos realizó un término de la contratación. No, nosotros conocemos la diferencia entre lo que es la suspensión y lo que es el término. Y en el caso de la responsabilidad y la legalidad, bueno, tanto el patrón como el trabajador deben de actuar con responsabilidad dentro del marco de la ley, ¿sí? Debe de estar basada en causas legales y debidamente comprobadas. El patrón no puede rescindir sin causas comprobables, sin elementos, y el trabajador tampoco puede solicitar el término de la relación laboral, pues nada más porque se le figuró, sino que debe de tener también, en este sentido, pues fundamento sólido, ¿no? Algo que sea comprobable. Entonces, en este caso, pues ya como reflexión para ustedes como administradores de personal, la administración de personal no solo va a evitar conflictos, sino también es una herramienta para poder construir confianza, respeto y compromiso entre el trabajador con el patrón y el patrón con el trabajador. Entonces, no solamente es aplicar la ley. Recuerden, es comprender a las personas, es trabajar con ellas, es conciliar con el sindicato, es llevar el diálogo, es resolver conflictos que siempre como seres humanos se van a dar dentro de las empresas, dentro de los centros de trabajo. Ustedes como administradores de personal tienen esa tarea, resolver los conflictos, no dar, ustedes están para eso, ustedes están para solucionar los problemas porque forman parte de esa administración, ¿sí? Porque siempre va a haber conflictos, siempre va a haber escollos que se presenten dentro de la relación laboral, pero ustedes como administradores, pues sí, están en medio y ustedes son los que pueden ayudar a conciliar, a ayudar a solucionar esos conflictos, siempre con esa ética que debe de caracterizarles. Entonces, eso sería ya para finalizar. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? Bueno, definitivamente pues ya terminamos este tercer bloque de clases. ¿Y qué aprendimos? Pues la diferencia entre suspensión, rescisión y término de la relación laboral, cuáles son las causas legales que pueden dar lugar a cada una de estas figuras,
los derechos y obligaciones que nacen hacia el patrón y hacia el trabajador, la importancia de actuar con fundamento, con legalidad y con ética. Y pues bueno, ya esto sería eh, de mi parte de esta clase, porque ya nos extendimos mucho, ya todo lo demás sería estar redundando, pero en la siguiente clase pues ya vamos a ver lo que sería el reparto de utilidades, cómo se lleva a cabo. Ya vimos una parte, ya lo vimos muy general, pero bueno, vamos a profundizar en ese tema. Y recuerden que ya ahorita terminando este tercer bloque de clases, pues ya tendrán ustedes su tercera actividad en donde van a elaborar un contrato colectivo, van a elaborar un pliego petitorio y pues yo espero que puedan realizarlo sin ningún problema, puedan concluir con esa actividad, salgan con una buena calificación. Espero que sí estén aprendiendo sobre los temas. Ese es mi deseo, esa es mi función, que ustedes también entiendan todo esto. Insisto, es muy poquito el tiempo, pero se profundiza lo más que se puede, se trata de explicar lo más que se puede y pues espero que ustedes estén absorbiendo el conocimiento por lo menos básico de estos temas. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Nos vemos en la clase número 13.